Ecuador, 4 décadas de presidentes. Recordado por enfrentar con altura el último conflicto bélico que vivió el Ecuador, Sixto Durán Ballén gobernó el país en medio de fuertes caídas económicas. Sin duda, la inesperada guerra con Perú complicó sus planes de gobierno, que intentaban modernizar el Estado y privatizar algunas áreas estratégicas. A pesar de eso, logró reducir la inflación e incrementó la reserva monetaria. En el siguiente reportaje conozcamos más de un gobierno que tuvo que responder a las huelgas y a la fuerte agitación sindical, muy común en los años 90. Los antiguos, aquellos de 78 se rompían. Fue catalogado como el mandatario más longevo que tuvo el país. Llegó a Carondelet con 71 años, luego de que ya en 1979 había tenido un primer intento por alcanzar la presidencia de la mano del Partido Social Cristiano. Sabía que va a ser una votación muy voluminosa y aquí... Esa contienda la ganó Jaime Roldós Aguilera y es una historia que ya casi todos conocen. Es una demostración de civismo y democracia del pueblo ecuatoriano. 4 años después, para las elecciones de 1984, la candidatura de Sixto no fue apoyada por su partido, que escogió a León Febres Cordero, quien se llevó el triunfo electoral. Sixto Durán está convencido que... Por lo que el arquitecto, que había sido ministro de Obras Públicas del gobierno de Camilo Ponce Enríquez, alcalde de Quito entre 1970 y 1978, tuvo que conformarse con ser diputado nacional y posteriormente el presidente Febres Cordero lo pondría al frente de la Junta Nacional de la Vivienda. Señor presidente, usted le ofreció al pueblo ecuatoriano llevar a cabo la construcción de por lo menos 120.000 viviendas en los próximos 4 años. En 1980, junto a la impostergable obligación de superar la crisis económica. ofreció un país moderno y con una mejor economía, responsabilidades que dejó en manos del vicepresidente Alberto Dajic, del Partido Conservador. Y este es el inicio de un proceso no traumático porque se trata de... Para llegar a esto impulsó políticas de austeridad que buscaban privatizar sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos y eléctrico. En ese contexto, aumentó el precio de los combustibles debido a la crisis económica que se vivía. Hace 2 días apenas levantar el costo de la gasolina porque es necesario para mantener la estabilidad del país.
Y llegó la hora sixtina, una disposición vía decreto presidencial que obligaba a los ecuatorianos a adelantar sus relojes una hora para aprovechar la luz solar y disminuir el consumo de energía. Los constantes apagones a causa del estiaje en zonas donde funcionaban las hidroeléctricas obligó al mandatario a tomar esa medida extrema que buscaba generar un ahorro de 160 millones de sucres, algo así como 90 millones de dólares a la época. ¿Es preferible este sacrificio de levantarse una hora más temprano o preferimos que haya racionamiento otra vez? La medida duró poco tiempo. Adelantar una hora en el país por los racionamientos eléctricos. La desgracia empezó a crecer. Estaba a punto de cumplir un año en funciones cuando le tocó enfrentar una tragedia sin precedentes. La noche del 29 de marzo de 1993, un enorme deslave marcó la vida de miles de habitantes en los cantones de Paute, Gualaceo, Cuenca y Azogues. Cerca de 80 personas perdieron la vida y miles sufrieron pérdidas de todo tipo. El agua lo cubrió todo. En el sector conocido como La Josefina se dio un gran taponamiento de más de 50 millones de metros cúbicos de material pétreo que habían caído desde la parte alta de un cerro. Inmediatamente por helicóptero se dirigieron a inspeccionar directamente el avance de los trabajos en el sector de La Josefina. El primer mandatario anunció que la ayuda internacional continúa llegando y que incluso ha habido ofrecimientos de la Comunidad Económica Europea. 33 días de angustia vivieron los habitantes afectados en los poblados de Azuay y Cañar. Canales de desfogue para evitar que el agua siga subiendo. El modo como mis conciudadanos creen que se puede obtener recursos es con el paro. Pero los problemas financieros se agudizaron. Y el país. Por ello se inició un amplio programa de estabilización económica con apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y de ahí el proceso de transformación del Estado necesitaría de algo más. Reformar la Constitución, para lo que se convocó a una consulta popular en 1994. Las reformas que se deciden como resultado de esta consulta popular no podrán beneficiar ya a mi administración. El referendo tuvo 7 preguntas relacionadas con la participación en la política de forma independiente, que los legisladores manejaran recursos del presupuesto general del Estado, que el presupuesto fuera por sectores, la elección de diputados en la primera vuelta, la doble nacionalidad y que las reformas se implementaran en un plazo de 100 días. El sí triunfó, en promedio con el 60%. Pero el pueblo dijo no a la pregunta que proponía a los diputados el manejo del presupuesto general del Estado. Sigue. Llegado 1995, nada se podría poner peor. Hasta que el 9 de enero, en lo que parecía una tarde cualquiera en una zona de la selva ecuatoriana conocida como Cenepa, una patrulla de soldados peruanos y ecuatorianos tuvieron un encuentro inesperado que a los pocos días en un segundo encuentro se transformaría en un intercambio de disparos. En principio estos incidentes fueron solucionados por la vía diplomática, llegando incluso a emitirse el 14 de enero una declaración en la que Ecuador y Perú admitían un clima de paz y tranquilidad. Pero lo que se había dicho sobre la mesa no se tomó en cuenta en la selva. La presencia del presidente de Perú, Alberto Fujimori, que llegó escoltado por un pequeño grupo de soldados a izar la bandera de su país en el sector conocido como Cueva de los Tallos, fue calificado de provocación. Tuvimos que cargar toda la noche moribundo. Ya en la tercera semana de enero, la guerra del Alto Cenepa era un hecho. Una vez más, la zona limítrofe se transformó en campo de batalla en medio de un conflicto de décadas entre los dos países. Tenemos un lema en el ejército. La popularidad de ambos mandatarios, el uno con muy bajos niveles de aceptación y el otro a puertas de una reelección, se incrementó, lo que agravó la situación que, según analistas, fue usada políticamente. Cuando el Ecuador se ha mantenido unido con estos momentos y cuando le hemos dicho aquello que algunos de vosotros habéis dicho, ni un paso atrás. Vamos ahora. El inesperado conflicto bélico elevó el patriotismo ecuatoriano. Y aquella frase se convertiría en un símbolo
de esa guerra que duró casi 2 meses. ¡Y un paso atrás! Y justamente en la fase más álgida, el 12 de febrero de 1995, las cámaras de Coavisa llegaron hasta el sector de Tiguinza para ser testigos de lo que ahí ocurría. Con unas cuantas edificaciones o estructuras montadas puede constituir un destacamento. El periodista Alfonso Espinosa de los Monteros y su camarógrafo Olger Vera así lo contaron. Debemos caminar 10 kilómetros por un sendero tortuoso lleno de fango. Y al fin, Tiguinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial. Mi esposa, mi hija, mis padres, mis hermanos están siempre conmigo. Para ellos un saludo y que estoy bien y a Dios gracias y con ayuda de Dios seguiré con vida. Tiguinza está en poder ecuatoriano, ha sido y siempre será del Ecuador. El que sería el último enfrentamiento entre los dos países sudamericanos dejó pérdidas económicas muy altas. Según cifras oficiales, a Ecuador le costó $250 millones, lo que para esos días significaba el 1% del Producto Interno Bruto. La cifra oficial de muertos varía según la versión de cada país. Ecuador informó en primera instancia oficialmente la muerte de 33 soldados y de 70 heridos. El alto al fuego llegó en marzo. Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos fueron los países garantes que avalaron la paz que se firmaría 3 años después en Brasilia. El acuerdo permitió demarcar los 78 kilómetros de zona fronteriza que se disputaban en medio de la selva de la Cordillera del Cóndor por una parte del territorio amazónico que fue cedido en las negociaciones. Pero los soldados ecuatorianos en 1995 soportaron el ataque peruano, defendiendo la soberanía sin retroceder. Ese mismo año, una aparente desaprobación por casos de corrupción empezaría a apoderarse de la ciudadanía. El presidente destacó la falta de representatividad del Congreso Nacional y mocionó la posibilidad de Y Durán Ballén convocó a una segunda consulta popular para conseguir las reformas que permitan, ahora sí, la modernización del Estado. Es mi obligación como presidente de la República pediros a vosotros y a quienes me escuchan que se vote por los hombres que van a ir al Congreso, al Consejo Provincial y a los consejos cantonales a trabajar por el país. En esta ocasión se plantearon 11 preguntas relacionadas con la descentralización administrativa, la existencia de los seguros privados paralelos al IES, la prohibición de paralizar los servicios públicos básicos, también la facultad para que el presidente disuelva el Congreso, la elección de diputados por distritos, que el presidente del Congreso tenga un periodo de 2 años, la reorganización de la función judicial, la eliminación de privilegios en el sector público y cambios en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Yo voy a votar todo sí, naturalmente. Yo fui el que hice la consulta. Si no se comprende la pregunta, entonces por eso votamos en blanco. Ni por el sí ni por el no. Pero el gobierno sufrió un fuerte revés. El no triunfó en todas las preguntas. Apenas recibió el 30% de aprobación. Los antecedentes del fracaso apuntaban a su vicepresidente. Sixto se vio forzado a pedirle la renuncia a Alberto Dajit para no poner en peligro la estabilidad de su gobierno. La capacidad de enjuiciar al presidente. Tras la acusación de corrupción de parte del Congreso por cohecho, en el caso de los fondos reservados. Un grupo de legisladores acusa al vicepresidente de cohecho porque supuestamente ha habido un acuerdo político que es cohecho, en el cual participan legisladores, y esos legisladores van a votar. Y son acusados simultáneamente con el vicepresidente de la República. ¿Ha visto usted, señor presidente? ¿Han visto ustedes, señores legisladores, una lógica más ilógica en lo jurídico, lo ético y lo político? Y salió airoso. Sin embargo, no pudo evitar la orden de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así que presentó su renuncia y huyó del país antes de poder ser detenido. Luego la Asamblea Nacional le concedería la amnistía en el año 2010, cuando regresó a Ecuador tras 15 años en el exilio.
Sixto Durán Ballén fue un presidente activo, recorrió constantemente el país. Se mostró amable y cercano a la gente, de mucho diálogo. Afecto y popularidad que según el presidente no perderá. Se le reconoce la apertura con los pueblos indígenas. Eso dio paso a varias acciones gubernamentales que luego originó la creación del Ministerio de Medio Ambiente y la instauración de una asesoría de asuntos indígenas. Aquí están los datos oficiales del ministerio. Yo no he inventado estos datos, señor. Por otra parte, la insistente privatización de los servicios públicos devino en la reducción de puestos de trabajo, la eliminación de subsidios y la rentabilidad en gestión del Estado que afectó la inversión pública en educación y salud. Increíble realmente que al presidente que cumple con los municipios sea aquel a quien se le reclama y se le hacen paros. La crisis se agudizaba, lo que para varios analistas significaría la antesala de la grave inestabilidad política y social que estaría por venir. Estas son medidas que han sido tomadas en cuenta, que los de mayores ingresos sean los que más contribuyan. Sixto Durán Ballén dejó el poder con 75 años. Y en 1998 volvería a participar en política siendo elegido diputado por la provincia de Pichincha. En el año 2001 fue enviado a Londres como embajador. Regresó al país en el 2003 y para 2006 buscó espacio en el Parlamento andino, pero no consiguió los votos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Gracias. Falleció en 2016 por causas naturales, a los 95 años. Una larga siesta se llevó para siempre al recordado presidente, que lideró la última guerra que tuvimos que enfrentar.